Escúchenos en www.encaminameradio.com. La palabra de Dios a tu alcance. La palabra de Dios viva en encaminameradio.com. Saludamos a toda la audiencia que hasta ahora está en sintonía, muy conectada con nosotros, participando de este maravilloso culto online. Bienvenidos a este culto que el Señor en su misericordia nos concede. Qué bueno que allí desde nuestros hogares pues nos conectemos, algunos desde sus sitios laborales, otros en el medio de transporte. Bueno, pues nos pone muy contentos que en esta hermosa mañana pues sigamos adelante con estos temas que el Señor nos trae, y muy contenta también de participar con la audiencia internacional, los que se conectan desde países como España, los que están con nosotros en sintonía desde Estados Unidos, desde Francia, en México, en Chile. Nos alegramos de que estén con nosotros en esta mañana, y por supuesto también a la audiencia nacional, los que están con nosotros desde la zona costera de Colombia, los que están en Bogotá, en Cundinamarca, los que nos acompañan desde Nariño, los que se conectan en Medellín, Antioquia, en Yarumal. Nos alegra mucho los que están en el Valle del Cauca, en Cali, que es donde nos reportan sintonía, los que se conectan también desde el Meta, Villavicencio, y en Santander. Allí nos sintonizan desde Bucaramanga, Florida Blanca. Muy contentos, de verdad que sí. En la mañana de hoy nos disponemos porque el Señor nos trae un tema. Este tema se titula Dejar de obedecer es fácil. Así que muy atentos, muy dispuestos. En la parte inferior de nuestra página oficial está el chat para que participen con nosotros, nos dejen sus saludos, nos reporten su sintonía, nos dejen sus peticiones de oración. Y en la parte superior hay una Biblia online para que ustedes nos acompañen con la lectura de los textos bíblicos. Si en algún momento del día de hoy nuestra señal se cae en nuestro sitio oficial, usted puede seguir en sintonía con nosotros a través de plataformas alternativas como Online Radio Box y Radio Colombia. Así que ninguno nos perdamos de esta poderosa bendición de esta mañana. Ya está con nosotros conectado nuestro pastor Laurentino. Pastor Laurentino, qué placer saludarlo en esta mañana. Bienvenido a los micrófonos de encaminameradio.com. Adelante. Muchísimas gracias. Tengo la oportunidad de dirigirme a toda la audiencia de su programa Encamíname, porque estamos directos y en sintonía con la finalidad de llevarles el mensaje de esperanza, el mensaje que renueva nuestras vidas, el mensaje que nos ayuda a ser mejores, el mensaje de Cristo que fue a la cruz y murió por cada uno de nosotros, para que tuviésemos vida eterna y a través de su expiación tan maravillosa alcanzáramos la salvación, que no podemos despreciarla. Hoy queremos tratar un tema que es muy importante y todas las veces lo hemos leído, y de estos versículos muchísimas cosas se hablan, pero todos los días la profundidad espiritual es mucho más importante, la profundidad de lo que el Señor nos permite ver, y una confrontación directa para cada uno de nosotros, que es tan indispensable y es tan necesario comprender todo lo relacionado con lo fácil. Dejar de obedecer es fácil, muy fácil. Es decir, es una de las tendencias humanas más acentuadas, es una de las tendencias que nosotros tenemos desde nuestro nacimiento hasta la mayoría de edad, y por el transcurso de muchos años nos ayuda a actuar de esa manera, porque es el modus viviendo de la forma inadecuada, porque desde muy pequeños incluimos nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, y la sabiduría de este mundo ha sido la más dominante, ha sido la más importante, pero queremos tocar un tema, hablar sobre un tema que nos vale la pena reconocer. Cómo dejar de obedecer es tan fácil, es tan simple, es tan sencillo, que sin complicación lo logramos hacer. Vamos a tomar de la Biblia una de las historias más profundas, que tenemos muchísimo que hablar y muchos en el mundo han hablado,
pero que todas las veces nos da a nosotros nuevas fórmulas, nuevas formas de pensar, nuevas formas de profundidad para poder escudriñar, y vamos a someternos a un examen de acuerdo a la palabra. Vamos a tomar el libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 14 al 19. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el carcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en sus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, el deseo para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerá planta del campo. 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. He aquí la experiencia tan tremendamente profunda que los seres humanos debemos vivir, que los seres humanos hemos recogido a través de la historia, por la desobediencia y la enseñanza bíblica. Es el modelo que el Señor quiere que cada uno tengamos presente, porque es la forma de recordarnos que la desobediencia trae consigo también sus efectos nocivos, y desde ahí la generación, partiendo desde este principio, partiendo desde esta simiente, comenzó el proceso del hombre para desarrollarse sobre la tierra y alcanzar todas las cosas que nosotros hoy estamos recibiendo, y de qué forma nos desviamos y de qué forma nosotros nos hemos contaminado. Bíblicamente, dejar de obedecer es pecado. La Biblia enfatiza, señala y es rotundo. Bíblicamente, dejar de obedecer es pecado. Fácil, sencillo. Esa es una de las actitudes más fáciles del ser humano y sencillo para cometer pecado sin complicación. Esta expresión es hoy muy común. Todos pensamos de esa manera y todos tenemos una inclinación y nuestros pies presurosos hacia el pecado. Es muy común en boca de los cristianos, es muy común en boca de las personas que tienen ya el conocimiento de Cristo, considerando que hay oportunidades para resarcir las desobediencias. La desobediencia es una inclinación desde el punto de vista bíblico, porque la mujer y el hombre estuvieron en el Edén. Ellos no fueron diseñados para caer en pecado. El libre albedrío que el Señor les dio la oportunidad de elegir lo que a ellos les parecía importante, lo que a ellos les parecía vigente y lo que a ellos les parecía que podían decidir. Debido a esa actitud de libre albedrío, el hombre recibe las cosas por el oír, pero también tiene acción libre para actuar. Y esta expresión es muy común en boca de los cristianos, que hay oportunidades y Dios las concede a través de la muerte expiatoria del Señor Jesucristo, que después de ser una raza caída, después de nosotros estar contaminados de pecado, hoy el Señor nos permite reivindicarnos a través de la muerte maravillosa del Señor Jesucristo. Bíblicamente no es así, claro está. Recordemos que Jehová le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo.
el hecho de desobedecer, prestarse para ser un vehículo, para hacer lo incorrecto, también se hace merecedor a las maldiciones que vienen de parte de Dios por causa del pecado que nosotros generamos, llevando este sentido personal de desobediencia hacia los mandamientos que Dios estableció a través de la palabra. Y le dijo enfáticamente: maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. Este vehículo que ella prestó para que pudiera desobedecer Eva, porque Satanás utilizó a la serpiente. La serpiente, al parecer, no era ese animal, ese reptil tan feroz que causa impacto nomás con su nombre. Todo indica que la apariencia de la serpiente no era tan desagradable, sino que todo cambia y se transforma después de que Dios maldice. Él tiene el poder, es omnipotente, y Él puede generar las cosas de acuerdo a las circunstancias por causa de la desobediencia, y esta serpiente no era tan impactante, no era tan feroz, que solo su nombre serpiente, culebra, impacta a la gente, y solo hay una expresión de horror cuando dice: ¡cuidado! Hay una serpiente, porque el nombre solo impacta psicológicamente a cada persona. Esto es interesante, vale la pena. Seguimos hablando sobre un tema que es apasionante, porque es la caída del hombre. ¿Por qué el hombre tuvo todo sobre el Edén para hacer lo correcto, gozar de los privilegios que Dios había concedido? Pero a través de la desobediencia fue consecuencias partiendo de la misma serpiente. Porque la serpiente fue el vehículo que Satanás utilizó para lograr convencer a Eva que lo que había recibido de Dios no era tan satisfactorio y era como egoísta, que eso fue lo que él quiso darle a entender, y que le estaba negando el privilegio a la misma Eva de recibir de parte de Dios el beneficio de ser grande, de poder crear, de poder recibir cosas majestuosas. Esto impacta al ser humano, y desde ahí que la estrategia satánica siempre tratará de inubilar la mente, los ojos de las personas para lograr espectaculares cosas que ofrece el mundo y que ofrece el pecado como un manjar delicioso. Pero Dios eso lo tiene completamente decretado por la ley, y eso es lo que hay que evitar. Vamos a seguir recorriendo y mirando que los animales del campo, sobre tu pecho andarás. Cuando dice su pecho andarás, todo indica que la serpiente no estaba arrastrándose. La serpiente no se arrastraba, porque dice sobre su pecho andarás. Esto nos da a entender que la serpiente tenía otra forma de ser. No sabemos cuál, pero que haya tenido pies y ande erecta, no lo sabemos. Pero todo indica que tenía otra forma. Y polvo comerás todos los días de tu vida. ¡Oh, qué sentencia! La puso a comer polvo, a comer de la misma tierra y arrastrarse por causa de ser un vehículo que se prestó para traerle una degeneración a las razas venideras a partir de la simiente de Adán y Eva. El desobedecer a Dios trae para sí maldición. La maldición es algo que viene a destruir la vida, viene a destruir lo creado por Dios por causa de la desobediencia. Ya deja de ser santo, deja de ser fértil, deja de ser beneplácito para la gente, para convertirse en algo estéril, algo difícil, a través de la maldición. Mire que nomás la serpiente nos da a entender que la serpiente no era un ser que se arrastraba, no era un ser que era un reptil que causaba impacto. Es lo mismo que pasa con Satanás. Es exactamente lo mismo. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, dice que después de que Satanás cayó, era un ser tan maravillosamente bello, era Luzbel, era algo hermoso para mirar porque era de lo mejor de la creación que Dios había realizado.
Pero después de que éste desobedeció, en espanto se convirtió, y el nombre de Satanás para muchos, ¡oh, qué horror! Pero, sin embargo, muchísimos le hemos obedecido. Digo, le hemos, porque yo también soy de una raza caída, y también soy reivindicado por la sangre maravillosa del Cordero Inmaculado. Maldita serás, encierra la idea. Escucha bien, querida audiencia, encierra la idea de estar bajo el juicio de Dios. Maldita serás. Encierra la idea de que está bajo el juicio de Dios, que es el único entre los cielos y la tierra que tiene la autoridad y el poder para maldecir la desobediencia que el hombre causa a través de las formas y las maneras. Satanás utilizó la serpiente. Muy fácil. Por eso, en muchos países, como en la China, el simbolismo de la serpiente es el mismo dragón, la serpiente antigua, que es un reptil que tiene muchas características y universalmente Satanás ha disfrazado. Todo esto para que sea motivo de adoración. Y regiones de millares y de millones de habitantes sobre la tierra permiten que haya una adoración continua. Porque esa es la estrategia, esa es la obra satánica. Serás maldita, encierra la idea de estar bajo el juicio de Dios y se alcanza un cambio, a diferencia de los otros animales. Porque los otros animales, la misma Biblia dice que los santificó. Y la Biblia dice que cuando Dios hizo la creación, ¿qué fue lo más importante? Que el Señor dijo que los animales sobre la tierra, estos serían benditos, y su creación fue maravillosa. Los bendijo, pero excepto la serpiente. Miremos bien, la bendición de Dios será tan cierto que todos los animales que nos ha dado señorío sobre ellos, los hemos aprovechado los peces del mar, los que están bajo las aguas, como también los que están sobre la tierra. Aquellos animales que también caminan, también son bendecidos por Dios, porque de ellos, como la res y todo lo que el pueblo del mundo entero usa para su beneficio, para nuestro alimento, es bendecido. Por eso notamos que el único animal que fue maldito entre los animales fue la serpiente, porque el resto de animales los usamos para nuestro alimento, lo usamos para domesticarlos, lo usamos para nuestro uso, porque Dios dijo que nos enseñorearíamos de toda la bendición que Dios puso sobre nuestras vidas. Y se alcanza un cambio que diferencia de los otros animales. Parece que este animal no producía rechazo físicamente y era diferente antes de la maldición. Antes de la maldición. No se arrastraba. Ay, el libro de los Romanos nos habla sobre algo que es controversial y que es hermoso entenderlo, porque Dios nunca nos esconde la realidad de la carne, la realidad de la contaminación del alma, lo que hay dentro de un cuerpo. Esta es una belleza escrita para comprenderla. Vamos al libro de los Romanos. El libro de los Romanos nos dice de la siguiente manera, yendo al libro de los Romanos capítulo 7. Capítulo 7, vamos a tomarlo y vamos a escucharlo para lograr bendecirlo. Romanos capítulo 7, versículos 20 al 22, dice de la siguiente manera: y si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¡Ja! ¡Qué manera tan hermosa de pensar y de poder comprender lo que realmente pasa con nuestra vida! Porque, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Aquí hay dos aspectos que son muy importantes
para lograr dilucidar qué pasa con nuestras vidas. ¿Por qué el ser humano, Dios es tan sabio que no nos permite a nosotros escondernos? Nada de lo que está escrito, hasta en eso, que es controversial para el ser humano. Y si hago lo que no quiero, porque generalmente yo digo, no, yo no lo puedo hacer, pero termino haciéndolo. Ejemplo, si yo no puedo ir a cierto lugar porque me trae tentación el estar en el lugar. Ejemplo, voy a poner uno de los ejemplos muy comunes. Yo tengo que ir a la casa de fulano de tal y se sucede que allí hay una mujer que es casada y me agrada. Ese es uno de los ejemplos. Yo sé que no es bueno porque esto me va a conducir al adulterio. Esto me va a llevar a la lascivia y a los malos deseos. Yo lo voy a evitar. Pero en cualquier momento de la vida, mis pies se apresuran. Nos van llevando hacia el mal. El mal está en nosotros y aparecemos. Yo me pregunto, ¿y si yo hago lo que no quiero? Porque yo no deseaba ir, pero terminé haciéndolo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esta actitud si en mi pensamiento no quería estar en ese lugar porque sé los riesgos que estoy asumiendo a partir del momento que yo desobedezco, pero sin embargo aparezco? La Biblia me da la respuesta. Oye, qué manera tan sabia, qué manera tan inteligente. Yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora ya comprendo, hay algo que me es concupiscente, que es la pasión de mi pecado, que me impulsa y me lleva y me coloca. Ahí me toca doble trabajo. Porque ya frente a la adversidad, frente al problema, frente a la dificultad, tengo que vencer y me cuesta más trabajo. Me cuesta más trabajo, como el que inicialmente me parecía de no haber ido, pues con el transcurso de los minutos, de las horas, eso se olvida. Pero ya estando presente, estoy corriendo riesgos. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Ya lo entendí. Claro. Si esto me impulsa, mi concupiscencia me arrastra, me atrae. Santiago lo dice de una manera muy importante y nos enseña lo siguiente. En el libro de Santiago nos enseña lo pertinente y nos da a entender por qué la concupiscencia nos atrae, nos seduce y nos lleva a 3 pasos que son muy importantes llevarlos. Miremos lo que es verdadero, lo que viene a enseñarnos la palabra y que vale la pena porque cada uno de nosotros estamos concupiscentes y en el libro de Santiago, capítulo 3, nos enseña que la concupiscencia nos atrae, nos seduce y nos lleva al pecado. 3 pasos. Esto es lo difícil de tener que aceptar la dificultad de la vida. Porque es el pecado que mora en mí. Y dice el 21, que me parece tan bello escudriñar la Biblia. Así que, queriendo yo hacer el bien, es decir, en mí está el querer hacer el bien, porque yo estoy dividido, yo no soy el bien completo, pero también tengo el mal en mi interior, yo también tengo las cosas malas y perversas que he podido adquirir durante el transcurso de los años, y desde antes de nacer ya fui contaminado por el pecado, fui contaminado por lo que yo desde mi nacimiento heredé y por el desarrollo de lo que estoy viviendo, tengo yo que decir que he querido hacer el bien, pero hay algo que me impide. Pero esto no es solamente porque yo nací como un desgraciado. No, es porque el pecado cayó sobre toda la raza humana a partir de Adán y Eva.
Y esta maldición ha alcanzado las generaciones siguientes. Hasta el día de hoy, las posteriores también se verán afectadas y compartirán la maldición que se heredó a través de la caída del hombre. Y dice la Biblia, hallo esta ley, que el mal está en mí. Cuando la ley señala que hay algo que yo hago que no es debido, es porque el mal está en mí. El mal es algo que yo debo de vencer. Es un mal que yo debo de actuar. Es un mal que debo de completamente dominar. Pero yo quiero hacer el bien. Y hallo que el mal está en mí. Que yo estoy contaminado. Que tengo una tendencia ligera, fácil. Al principio hablábamos que dejar de obedecer es fácil. Es fácil cometer pecado. Es fácil hacer lo incorrecto. Es fácil evitar hacer lo que conviene. Es fácil. Claro, porque somos una raza caída, una raza contaminada, una raza que trae dificultad. Es una raza que nos lleva los pies presurosos a hacer lo malo. Y aunque deseamos mejorar nuestros comportamientos por causa de la ley, siempre tenemos una lucha interior. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios y digo, Señor, qué bonito es cumplir porque siento satisfacción. Y aunque es tan humillante, doblegar el pecado es tan doloroso, es tan difícil. Hace muchos años comprendí que yo era un hombre demasiado iracundo. Era un hombre que me costaba trabajo dominar la ira. Por cualquier cosa me exaltaba y por cualquier cosa me traía y me ruborizaba y me llevaba la ira. Ese rubor siempre aparecía en mi tez porque se encendía el furor. Y este furor me llevaba a maledicencias, afrentas muy serias y hasta actos violentos por causa de la ira. En una ocasión, por una avenida donde había mucho flujo vehicular, iba en medio de los carriles, no me di cuenta y de pronto apareció un carro y se me atravesó en el camino y me trató de la manera más soez que se pueda uno imaginar. Me dijo cualquier palabra desobligante y sentí un deseo grande de responder. Sentí un impulso grande de bajarme del carro y afrentar a ese hombre. Pero yo estaba en un propósito interno de luchar contra lo que me dominaba y ese hombre tenía que dominarlo, ese viejo hombre. Y fue una gran lucha interior. Y el hombre se me acercó a mi ventana de mi carro y me dijo, usted es un tanto, usted es una persona de este calibre, y de la manera más soez y humillante me enrostró, me lo dijo, me lo repitió, me lo habló y me lo dijo en repetidas ocasiones. Y cuán difícil fue para mí el no reaccionar hasta que, pasado unos pocos minutos, después de este incidente tan fuerte, vino una recapacitación dentro de mi interior, que fue el maravilloso poder del Espíritu Santo. Y le dije al hombre, por la ventana abierta, mi voz expresó lo siguiente. Le dije, hombre, has maldecido todo el tiempo, y de tu boca no ha salido una bendición de Dios. Esas fueron mis palabras. Y el hombre me miró, se le abrieron los ojos, y sin decir nada, volteó su mano porque tenía un elemento contundente en sus manos para atacarme. Y se montó en el carro y se fue. Quedó desarmado.
¿Y qué pasó conmigo? Me sentí tan pequeño, me sentí tan insignificante porque había sido humillado. Pero ¿qué sucedió? Que más adelante sentí el deleite y el gozo en la ley de Dios, porque pude vencer y vino una satisfacción interna supremamente importante dentro de mí. Entonces, este versículo que habla el 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Este deleite es tan hermoso, pero hay que sentir la humillación hasta lo sumo. No fue una tarea fácil. No. Fue una tarea difícil. Pero la ley que está puesta en mi mente, por esa ley peleé. Me deleité en la ley de Dios y sentí una gran satisfacción. Hoy puedo decir que verdad, esta gran batalla es una batalla diaria. Este rejuvenecimiento del alma a través de la obediencia es muy importante, es categórica, es de lucha. Estos versículos nos ayudan a comprender la maravilla, comenzando a hablar y recordando lo que no quiero, eso hago. Y si lo hago, no quiero, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Pero sí se puede contrarrestar. Aleluya, gloria a Dios. La muerte sacrificial de Cristo en la cruz me da el valor, nos da el valor a todos de pelear esta gran batalla, de luchar esta gran batalla. Aleluya, gloria a Dios, al que reina y vive. Si no hubiera sido por Cristo que llevó a la cruz el pecado y lo crucificó, no tendríamos opción. Porque ese pecado que mora en nosotros, qué fuerte que es, pero gracias a la acción redentora del Señor Jesucristo, tenemos una acción. Y si lo hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Hallo esta ley. Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Estas maldiciones que hablamos están alcanzando a las futuras generaciones. Yo soy, en un tiempo pasado, una futura. Hoy tengo una futura con mi descendencia. Yo también soy pecador, eso se lo transmito a mis hijos. Y mis hijos también transmitirán esa maldición a sus hijos. ¿Perdimos la esperanza? No, claro que no, porque hay una redención en Cristo Jesús, mi único y suficiente Salvador. Porque todos estamos bajo la maldición de Dios. Malditas las generaciones, porque Dios está en contra del pecado, porque Dios no es pecador, Dios es santo, Dios no es pecador, Dios no es pecador, por eso está en contra del pecado, pero sí ayuda por su misericordia, porque ama que nosotros salgamos del pecado, porque Él ama. Si no amara, no habría redención. De acuerdo a los versículos de los Romanos, internamente tengo controversia. Tú tienes controversia, mi querido oyente. ¿Hay controversia en ti? Claro que la hay. En lo que hacemos externamente. Claro que lo hay. Me acuerdo tanto que cuando yo estaba empezando los caminos del Señor, yo estaba habituado a la maledicencia. De mi boca estaba sucia y salían palabras sucias, salían palabras groseras, vulgares, corrompidas. Pero yo quería hacer lo correcto.
Me acuerdo que en ocasiones me dejaba llevar por las emociones y terminaba diciendo una vulgaridad de esas grandototas. Ay, sentía una gran pesadumbre. Porque externamente hacemos cosas que no deseamos hacerlas. Y terminamos haciéndolas. Porque el mal está en nosotros, y ahí entendí que el mal estaba en mí y había que extirparlo. El nacimiento de una nueva criatura, esa proposición tan bella que nos hace el Señor Jesucristo, es digna de prestarle atención y de trabajarla. Porque esto nos hace mejores personas, nos hace más aceptos delante de una sociedad pagana, nos hace de una sociedad caída, de una sociedad pecaminosa, de una sociedad que está perdida. Pero con la reivindicación nos ayuda a acomodarnos, a centrarnos, a meternos en una sociedad contaminada, descontaminándonos nosotros como ejemplo para que otros lo aprendan, para que otros lo vivan, para que otros lo alcancen. El Señor tiene grandes planes, porque tú eres un elemento que Dios quiere utilizar, pero tienes que emprender una gran pelea, no con la gente, es contra tu interior, porque la parte interior es internamente, deseamos obedecer a Dios para deleitarnos en su ley, pero el pecado nos lleva a no hacerlo. Ahí es cuando hay controversia. Ahí hay controversia. ¡Ah, qué controversia! Los creyentes, como nosotros, debemos de ver el mundo tal como es. No podemos negarnos. El mundo ofrece puertas, pero no todo lo que ofrece es agradable ante los ojos de Dios. Porque aunque hay cosas que son dulces para nuestro paladar, los efectos interiores pueden ser veneno que nos pueden causar la muerte. Y lo que Dios quiere es que ese apetito, ese deseo, ese deslumbramiento que tenemos por las cosas fáciles y presurosas que nos llevan al pecado, debemos pensarlo, debemos de analizarlo, debemos de suprimirlo, debemos de resistirlo para lograr mejorar nuestro comportamiento ante la presencia de Dios. Ver el mundo como es, contaminado en lo físico. Está contaminado en lo físico. Vamos adelantando sobre el tema porque esto hay mucho de qué hablar. Hay que tomar en cuenta que estamos contaminados. Si notamos que cuando una mujer nos mira o nosotros miramos a una mujer, ¿por qué siempre miramos las partes nobles? Miramos las partes que ellas tienen con lascivia. ¿Por qué? Porque estamos contaminados en lo físico con el virus infectocontagioso por el pecado en lo espiritual que contaminó todo. Y ya no miramos como se miró al principio cuando estaba Adán y Eva sin cometer pecado. Porque recuerde que hasta desnudos andaban. ¿Y por qué andaban desnudos? Porque no tenían de qué avergonzarse. Porque como no había entrado el pecado en ellos, pues miraban las partes humanas como mirar cualquier cosa de la naturaleza común y corriente. Porque si las frutas estuvieran corrompidas, pues ellas no mostrarían la belleza de todo lo que es el manjar para nuestra apetitosa mirada y para el consumo humano de gran aceptación y de gran importancia, porque de ahí depende nuestro gran alimento, nuestro alimento y también las proteínas que necesitan para la subsistencia de la carne. Pero si estuviera contaminado, me imagino qué ropaje tendría que usar, sino que Él lo bendijo y esto no hay maldición en ello. Por eso podemos comerlo de tal forma que con su ropaje, que es atractivo,
porque no hay cosa más bella ver una manzana agradable y atractiva con su color, con su tamaño, con su verdor o con su sonrojez que muestra, con su empaque y su vestidura que trae su ropaje adecuado. Es atractivo, pero no hay maldad. Es solamente un bien para nosotros. Porque no fue maldecido. Pero lamentablemente el hombre y la mujer cambiamos las cosas normales por cosas lasciviosas, con malos deseos, y lo hemos corrompido. Y lo hemos corrompido porque el pecado está morando en nosotros a través de las maldiciones que hemos recibido de nuestros antepasados, y nosotros también somos transportadores del virus. El mundo entero sufre una pandemia. Hemos venido padeciendo de la contaminación británica y viendo también la contaminación brasilera, que según dicen los expertos, que esa contaminación es tan fuerte que aunque es menos letal, pero es muy contaminante y trae grandes efectos devastadores a la salud. Así es el pecado, por causa del pecado. Dicen se lo inventaron y lo hicieron en no sé dónde, lo pusieron en no sé cuántas, y se inventan cualquier cantidad de historias y cada uno en las redes sociales aplica lo que a su gusto le parece. Pero lo único cierto, y lo que yo puedo asegurar, es que el pecado viene por causa de la maldad del hombre sobre la tierra. Y todo lo que nosotros recibimos es un pago, es una retribución por causa del pecado que cometemos. La maldad sobre la tierra se ha multiplicado. Y por lo tanto, los efectos del pecado también se han multiplicado. Hoy debemos de estar confinados. No sabemos el tiempo. Los gobiernos hacen grandes esfuerzos para evitar la contaminación, pero la gente irresponsable en Colombia, en lugares como en el Pacífico, en el Atlántico, Cundinamarca, Antioquia, estos departamentos han sorprendido grandes manifestaciones de fiestas con más de 200 personas y más de 100 personas y con más de 50 personas. Porque se perdió el respeto, porque hay una tendencia hacia el pecado. Es hacerlo por encima de cualquier circunstancia, aún exponiendo nuestra propia vida. Esto implica que realmente hemos perdido el respeto a la vida, porque es tan fuerte el pecado que ya no nos importa ni siquiera morir. Lo importante es pecar. ¡Qué acto tan irresponsable! Hemos perdido la sensibilidad. Hemos perdido completamente la razón y nos hemos dedicado solamente a pecar. Ese efecto contaminante de todas estas fiestas en el territorio colombiano, en el mundo entero, en países como Europa, en la India, se ha disparado en gran manera la contaminación, porque el pecado fluye, porque el pecado es dominante, porque el pecado es fuerte. Aunque las redes sociales hayan inventado cualquier tipo de estrategias y de cualquier tipo de cosas, diciendo que fue de esto y de lo otro, no nos importa lo que la gente opine, porque tienen todo el derecho, porque son personas libres. Pero lo único que sí sabemos nosotros es que por causa del pecado, la maldad sobre la tierra se ha multiplicado y los dolores y las dificultades y las maldiciones y las muertes también se han multiplicado. Y que hemos perdido el respeto por la vida por causa del pecado. Esto es uno de los hechos que verdad debemos de recordar. Hoy es bueno para dejar de cometer tanto pecado, y los que están confinados y los que se confinen, aprovecha el tiempo. No digan, ¿qué voy a hacer que no estoy en el templo? En el templo, ¿qué sacamos estar si no cumplimos a cabalidad el mandamiento que Dios nos demanda de limpieza espiritual? Si no vamos a criticar,
vamos a observar los defectos de los demás, vamos a señalar todas las debilidades que tienen los seres humanos, no para edificación, sino para detracción, y esto no es bueno. Aprovechemos más bien que no estamos en el templo, saquemos toda la basura que hemos inundado nuestro cuerpo y más bien limpiémonos para que ahora que haya libertad tengamos un ofrecimiento vivo a nuestro amado el Señor y poder ser la respuesta que Él busca de nosotros para llevar el Evangelio, para llevar el testimonio vivo de una regeneración absoluta con el nacimiento de una nueva criatura, para que las cosas viejas que hayan pasado y renovarlas y hacerlas completamente nuevas todas. Este principio es fundamental para agradar a nuestro Dios. Esa parte interna, controversial, hay que derribarla, hay que vencerla. Internamente, el deseo de obedecer a Dios para deleitarnos en su ley. En lo físico está contaminado. El virus infecto-contagioso por el pecado espiritual. Nosotros los creyentes no debemos ser pesimistas, porque tenemos por la fe, la esperanza de un futuro glorioso en Cristo Jesús. Y esa es la meta y ese es el camino. Dice la Biblia en el versículo 14, polvo comerás. También es una acción de extrema humillación. Porque este reptil que se convirtió en reptil tenía que ser humillado, como lo somos nosotros también. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, dice la palabra del Señor. Atención a los versículos. Polvo comerás. También es una acción de extrema humillación. Versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Calcañar. Si buscamos una explicación, si logramos interpretar lo que sucede, miraremos de esta manera. La encontramos mesiánicamente. La encontramos en el Dios profetizado. Encontramos en ese Cristo Redentor. Ese Cristo que tiempos pasados y tiempos maravillosos, recordemos lo que nos dice la Biblia para tomarlo en cuenta y mirarlo, que la respuesta es en esta profetización. De acuerdo a la versión de la Biblia católica, nos dice lo siguiente en el capítulo 53 del libro de Isaías. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor. Su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo menospreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta, y sin embargo Él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Qué hermoso, ¿verdad?
por causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo sufrió nos trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la salud. Y por sus divinas llagas somos curados. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente. Y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero. Él quedó callado, sin abrir la boca, como oveja cuando lo trasquila. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se procuró de su destino, lo arrancaron de esta tierra. Simplemente lo mataron. Le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Ese es el Cristo profetizado, ese es el Dios mesiánico. La enemistad está representada en el conflicto entre Satanás y Cristo. Satanás y Cristo. Miremos desde este punto de vista espiritual. ¿Qué hizo Satanás? Satanás es un creado. Cristo es trascendente. Es diferente. Porque Él trasciende al Padre, el Padre trasciende en Él, el Hijo trasciende en el Espíritu Santo trasciende en todos. Son tres personas en un solo Dios. ¡Ah! ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Satanás es creado. Y el conflicto es entre Satanás y Cristo. Porque en el momento que en el Edén se gestó esta gran disputa y a Satanás le fue concedido que tentara al hombre, él fue poseedor de la caída del hombre y por lo tanto de su muerte. Y eso siguió hasta que la reivindicación se presentó con el transcurso de los años y los milenios para que la muerte sacrificial redentora de Cristo se conformara en un gran pleito y en una gran contienda entre Satanás y Cristo y el pueblo de Dios. El pueblo de Dios y el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios, los que somos sus escogidos, los que tenemos que pelear esta gran batalla y los que tenemos que por causa de la redención también sufrir las humillaciones que nos ha traído grandemente el pecado sobre nuestras vidas. Ahora, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, el pueblo de Dios, la frase tú herirás en el calcañar se refiere a los intentos constantes, de derrotar a Cristo durante su vida en la tierra. Cuando Satanás dice que a las 3 de la tarde se oscureció, que a las 3 de la tarde era porque las huestes celestiales, principados, gobernadores y huestes celestiales de maldad estaban sobre toda la tierra y estaban cubriendo, y esa tarde a las 3 se ennegreció, se nubló, porque era expectante Satanás en una horda fuerte sobre el pueblo. Y los espíritus de maldad tomaron los hombres y decían: crucifícale, 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 mátale, mátale y mátale. Satanás dijo: ya lo tengo en mis manos, ya tengo al Redentor muerto, y lo mató. Porque el pueblo lo mató, porque los espíritus se estaban moviendo en gran manera, se ennegreció la tarde y todo cayó sobre la tierra y las potestades antagónicas de las tinieblas tenían dominio. ¡Ja! Pero lo que no sabía era que ese muerto resucitaba. Y tremenda victoria. Sigamos adelante. Se refiere a los intentos constantes de Satanás de derribar a Cristo durante su vida en la tierra.
demoraba algunas bendiciones que derramará sobre el pueblo del Señor Jesucristo. Este te herirá en la cabeza. Profetiza. Esto se llama profetizar. Este te herirá en la cabeza. ¿Y dónde está la victoria? Vamos a seguir. Vamos a entenderlo. Este te herirá en la cabeza. Profetiza. Anuncia la derrota de Satanás. Cuando Cristo se levanta de la muerte. Cuando Cristo se levanta de la muerte. Satanás dijo, no, ¿qué fue lo que yo hice? Porque Satanás, mire lo que pasaba. Por causa de la derrota que le infringió al hombre con el libre albedrío, Satanás le propuso y le dijo, no, es que Jehová, ese les está ocultando y les está reteniendo bendiciones que ustedes pueden ser. El Señor nos dio una enseñanza que próximamente lo volveremos a repetir, y es, ¿qué sucedió cuando Satanás dijo, seré igual al Altísimo? Es un acto de presunción orgulloso, donde él comenzó a trabajar consigo mismo, con sus fuerzas, para derrocar el poder de Dios. Y eso se lo está inculcando actualmente a todos los que traen rebeliones sobre las iglesias. Porque esa es una de las estrategias que a él lo derrotó. Tiene conocimiento, es capacitado para hacerlo porque tiene la experiencia, porque cayó de la presencia de Dios. Pero esto que sucedió no lo esperaba Satanás, porque cuando Cristo se levanta de la muerte, le propina un golpe, propinando un golpe en el talón que no es mortal, pero uno alcanzado en la cabeza, sí. Porque lo que Satanás profetiza es que le dan el talón. Y recordemos que hay muchas peleas en el mundo espiritual. Voy a recordarles una, y es la que Daniel capítulo 10, del libro de Daniel, nos enseña sobre este tema, y nos dice lo siguiente, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 13, mire lo que nos dice. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso delante 21 días. ¿Se da cuenta? 21 días. Qué gran pelea, qué gran justa que se gestó en el mundo espiritual. Mire, escuchemos. Seamos cristianos auténticos. Que ser cristiano no es ir a una iglesia solamente a recibir parabienes. Es una lucha porque debemos vencer al demonio, al mundo y a la carne. Porque en el mundo espiritual se gestan las victorias más extraordinarias. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Cuando Daniel tuvo la visión para la posteridad, que aún este cumplimiento no se ha dado, debía de traer la respuesta. Pero en el mundo espiritual no se pudo traer la respuesta hasta que no hubo una gran pelea fuerte espiritual y que tuvo que intervenir uno de los más fuertes, que fue el ángel Miguel, para derrotar las huestes celestiales de maldad y traer el mensaje a Daniel, que hoy lo hemos recibido y lo tenemos por fe, porque el aplastar a Satanás es evidente y al final será aplastado y será encarcelado por 1000 años y se llevará al lago de fuego y azufre. Él y sus súbditos estarán ahí confinados. Eso nos da a entender que la pelea es muy fuerte. Hoy queremos participar a toda esta audiencia para que tomemos en claro esta gran batalla que se gesta en el mundo espiritual, y nosotros estamos ahí por la redención de Cristo. Somos su pueblo. Querido pueblo, luchemos juntos. Tengamos paciencia y esperemos, porque debemos culminar a través de la fe, con la fe en Cristo Jesús.
para que Él sea glorificado y juntamente con Él ganemos esta victoria. Ya Jehová Dios estaba dando a conocer su plan de derrotar a Satanás y ofrecer su gracia a través de la salvación al mundo por medio de su amado Hijo Jesucristo. Esto ya lo tenemos claro. Es la primera expresión del Evangelio. Este versículo contiene la primera proclamación del Evangelio a nivel universal. La locura de la predicación de la palabra. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí encontramos una forma resumida. Toda la riqueza misericordiosa, dolor, gloria de la obra redentora de Dios para con la humanidad. El Padre, en el capítulo 3 del libro de Génesis, promete traer un redentor de la simiente de una mujer. De la simiente de una mujer. Porque esto tiene su misterio. Y voy a permitirme al pueblo darle una explicación. Y la explicación literaria, de acuerdo a lo que está escrito, según su raíz, en griego, Rosh, o se pronuncia R-O-H-S-M, Roms, cabeza del cuerpo humano. Es cabeza del cuerpo humano. La cabeza de una fila es su señalización. Cuando hay una fila le dicen el primero. Esa es la palabra Rosh. Primero, o tope. Príncipe, porque es primero. La parte más alta, que es la que se identifica, es el comienzo. Es donde emanan las cosas. Un líder, ahí, la cabeza. Primordial y jefe, porque es cabeza. Rosh se usa para identificar el liderazgo. En el 3.15, mire lo que dice el 3.15, lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Cañar. Muy bien. Ahora vamos a tomarlo en un poquito de discernimiento para entender bien. La enseñanza es que la simiente de la mujer posteriormente aplastará la cabeza de la serpiente, o sea, el hijo que engendraba a María. Claro que aquí hay otro misterio. ¡Ay, estos misterios de Dios son extraordinarios! Recuerden que primero el sufrimiento de la mujer, pero es que la mujer también ha trascendido. Esto es un tema que vale la pena. Bueno, voy a tocarlo, voy a hablarlo sobre, porque me parece muy importante. En el Antiguo Testamento la mujer fue subestimada, pero era por causa del pecado, no era porque la injusticia de Dios, porque pobre mujer. La maldición la había recibido y la mujer, el hombre se enseñoreaba, porque recordarán ustedes que la maldición que trajo consigo era tan fuerte que maldijo a la mujer, la maldijo en su preñez, le maldijo los dolores de su vientre por causa de la desobediencia. Esto es terrible. Y la mujer venía a ser humillada muy frecuentemente. Pero la mujer perdió ese derecho por la transgresión. Dejó de equiparar al hombre por la maldición, porque ella fue el objeto, o el ser, no diría el objeto, sino fue el objeto más bien, pero no objeto, sino fue el objeto que utilizó Satanás para derribar al hombre. Y por eso trajo consigo esta maldición. Y se convirtió en una raza caída. Pero el Señor, mire la reivindicación. Por una mujer cayó el hombre en desgracia
y en maldición. Claro que el hombre también llevó su maldición. Más adelante lo vamos a ver. Pero el Señor reivindica, porque ahora revitaliza un vientre y lo permite que venga el Redentor del mundo a través de la maternidad de María, para reivindicar a la mujer, para darle una opción de vida. Por eso la mujer también recibe de parte de Dios esa bendición tan maravillosa que Cristo Jesús llevó a la cruz para que la mujer sea reivindicada y también reciba la salvación, equipare al hombre. Y ya no hay diferencia, porque claramente en el libro de los Hechos, capítulo 1 y 2, dice que ya no hay esclavo, que no hay escita, que no hay negro, que no hay blanco, que no hay mujer, que no hay hombre, todos somos iguales. Y viene que ahora la mujer, pues ahora en su libertad se descaró, se prostituyó, se dañó, se corrompió, y lo mismo que el hombre. Perdió los valores morales. Lástima. Pero también tiene la oportunidad de salvación, porque el hombre y la mujer tienen que juntos pelear esta gran batalla. Esta gran batalla también equipara a la mujer con el hombre para luchar y alcanzarlo. Bueno, quería pues dejar este tema porque la mujer es reivindicada por María, porque por una mujer cayó el hombre, pero por una mujer también es reivindicado la mujer, porque recibe en su vientre el Salvador. Ella tumbó al hombre, pero por reivindicando a la mujer en su vientre, también lleva al Redentor y es reivindicada la mujer. Qué hermoso, ¿verdad? Dios es perfecto. Dios es único. Alabado sea el nombre del Señor. Qué hermoso. Esa mujer, en particular, tendrá una acción notoria para deshacer los efectos de la caída del hombre a través de la reivindicación. Es reivindicada ella y reivindica a toda la generación. Es que esa es una obra magna de Dios, a través de uno de los hechos más trascendentales de la historia. Hermosísimo. En el sentido específico, el Señor Jesucristo aplastó a Satanás en la cruz, lo volvió una arepa, lo acabó, porque ya le perdió el señorío que tenía. ¿Y qué pasó con eso? Que el Señor reivindica a la mujer, reivindica al hombre, reivindica a la generación, reivindica a toda la humanidad, a los que murieron, a los que mueren y a los que van a morir, a través de su muerte sacrificial. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendito el nombre de Jesús. Romanos 16:20 dice lo siguiente: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Es en este versículo. Dios proclama el final de esta era. Podemos esperar los éxitos de Dios sobre las obras de Satanás. Sean aplastantes. Es que Dios es Dios. Ahora sí sabemos a qué tipo de Dios seguimos, ¿verdad? Esta es una de las historias más relevantes de la historia, más magnas de Jehová de los ejércitos con su Hijo amado Jesucristo. ¡Ah! ¡Qué pareja! ¡Qué trilogía con el valor del Espíritu Santo! Porque el Espíritu Santo viene, todos los días nos acuerda que Cristo murió. Y que Cristo es nuestro Redentor. Separa los ministerios y nos lleva. Nos redarguye, nos instruye, nos enseña. Es el único que tiene capacidad. El Espíritu Santo. Levantó a Jesucristo entre los muertos. Ese poder del Espíritu Santo. Es un poder grandísimo sobre la tierra. Ese Espíritu Santo tiene un poder. Es omnipotente. ¿Cuántas complicaciones? Desde el comienzo, por causa de la desobediencia. De no ser por el Señor Jesucristo, de no ser por el amor de Dios y la misericordia, nosotros todos estaríamos muertos, sin reivindicación.
estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados y condenados por toda una eternidad. Hubiera sido de nuestros ancestros, de nuestra descendencia. ¿Qué hubiera pasado con ellos? ¿Qué hubiera pasado con nuestras vidas? En Efesios 2:1 dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto significa, esto nos enseña, estar muertos por nuestra desobediencia y sus muchos pecados. Estabais muertos. El hombre no necesita indispensablemente a alguien que lo guíe o un maestro. ¡No! El hombre está muerto espiritualmente y lo que necesita es alguien capaz de resucitar su espíritu que está completamente muerto en sus delitos y pecados, y la trascendencia de esta vida a la otra era imposible sin la muerte redentora de Cristo, y Él nos ha revivido con su sangre maravillosa y con su carne en esa expiación tan maravillosa que ofreció en la cruz al Padre y que abrió la brecha entre el mundo perdido y la esperanza de vida eterna a través de su muerte sacrificial. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Esto es importante entender y reconocer. El Señor nos decía que qué fácil es desobedecer, pero qué excelente forma y manera que Dios nos ofrece para reivindicarnos. El hombre está muerto espiritualmente y lo que necesita el ser humano sobre la tierra es alguien capaz de resucitar su espíritu. Y eso lo hizo el Señor a través de la muerte sacrificial y con el renacimiento de una nueva criatura. Por causa de la desobediencia, traerá grandes consecuencias. A la mujer le dijo. Y esa es la desobediencia, es que esa es la desobediencia. Hay que tomar la desobediencia tal como es. Eso le pasó a los primeros, eso nos pasa a nosotros. Así que no digamos pobre Eva, sino digamos pobre nosotros y toda la descendencia de Eva. Y toda la descendencia de Adán. Porque nosotros acostumbramos a decir pobrecita Eva. Y pobrecito nosotros que heredamos la maldición de Eva. Porque se generó de la forma como Dios lo estableció. Y la maldición continúa. Ay, que hubo el diluvio, sí. Pero con los mismos seres humanos, y fueron 8 y ellos estaban contaminados. Por eso cometieron los errores que señala la Biblia a partir de Noé. Eso lo sabemos, porque lo hemos leído, lo hemos aprendido, por la fe lo hemos creído. El hombre, por causa de la desobediencia, traerá las consecuencias. La mujer le dijo, le multiplicaré en gran manera los dolores en sus preñeces. Desobediencia, ¿no? Consecuencias. Y después hoy decimos por qué estamos en pandemia. No, que eso fue por allá, que los murciélagos, que fue que el diablo trajo allá un poco de contaminación, revolvió una menjurje y eso lo expandió. Hay miles de historias. ¿Nosotros qué nos importa eso? Lo cierto, lo verdadero, lo único, es que la causa del pecado trae consecuencias de muerte. Ustedes recordarán la historia del libro de los Números, cuando Moisés transitó 40 años con el pueblo. ¿Qué lo separó de Dios? El pecado. ¿Por qué todos ellos perecieron en el desierto? ¿Por qué? Por el pecado. Las historias son parecidas. Hoy la gente muere por el pecado. Aquí no es de que fuimos. Hay gente que dice que la vacuna que no me aplique porque eso no sé cuántas, que porque yo miré, porque yo les prohíbo, porque no sé. La gente con vacuna y sin vacuna se está muriendo. Pues por causa del pecado, es el pecado. No es otra la razón.
no busquemos excusas. Seamos prácticos, entendemos la Biblia. Para eso el Señor nos está ilustrando. Mire, a Eva le multiplicó las preñeces. Con dolor dará a luz los hijos. El deseo, oiga bien, esto es muy importante, el deseo será para tu marido. ¿Pero por qué le dijo eso? Ay, pobrecita. Porque él sabía que la mujer se iba a levantar contra el hombre. Y se ha levantado. Y él se enseñoreará de ti. Adán y Eva sufrieron por medio de una experiencia dolorosa que, ya que Dios es justo y odia el pecado, debe castigar a los pecadores. Claro, hay que castigar al pecador. Si ve que a Eva la castigó, ¿verdad? ¿La castigó? Bueno, pobrecita Eva. ¿Y qué? ¿Y nosotros no estamos recibiendo también por causa del pecado castigo? ¿No hay muchos que mueren? Aquí la gente solamente dice, ay, pobrecito mi tío, pobrecita mi mamá, pobrecita mi abuela, pobrecita mi prima, pobrecito mi amigo. Pero nunca decimos, desgraciado y miserable el pecado que mora en mí, que es el que nos está matando. La desobediencia es pecado. La desobediencia es pecado. Debe castigar a los pecadores. La desobediencia es pecado y rompe nuestra relación con Dios. Rompe nuestra relación con Dios. Así como la rompió con Adán y Eva. Teniendo esa comunicación personal de amistad, porque no tenía ningún impedimento hasta que desobedecieron. Afortunadamente, después de la victoria del Señor Jesús sobre la muerte, nos reivindicó. Porque cuando desobedecemos la voluntad de Dios a través de Cristo, a través de esa victoria, es perdonarnos y restaurar nuestra relación con Él. La eternidad es una realidad, pero la maternidad traerá consigo grandes sufrimientos, especialmente a las mujeres. Porque las mujeres en el Antiguo Testamento tenían varios hijos. Porque en el Antiguo Testamento, tener muchos hijos, las familias eran bendecidas grandemente, eran bendecidas, especialmente las mujeres, cuando tenían muchísimos hijos. Bíblicamente nos enseña que muchas mujeres eran avergonzadas, entre ellas la madre de Samuel, que su esposo tenía más mujeres y ella se sentía humillada porque no podía tener hijos. Muchas de las historias que la Biblia nos enseña es porque la mujer, cuando Jacob también eligió a su esposa, se generaron grandes dificultades entre las mismas mujeres, porque era un honor tener hijos, y las que no tenían, cuando Lea tuvo hijos, la hija de la bendición a la mujer que amó Jacob era estéril, hasta que Dios le permitió tener hijo. ¿Qué pasó también con Sara, la esposa de Abraham, que también era una mujer que no podía tener hijos? Los misterios de Dios, son tan grandes, porque me acuerdo tanto que le trae una bendición a Abraham y le dice, vas a ser padre de naciones. Ay, pero qué bendición, con una mujer estéril que no podía tener hijos. Y pasaron los años y se hizo vieja, perdió la costumbre de mujer. Pero es que Dios, mire, las cosas de Dios son locura. Para mí Dios es un loco, ¿verdad? Porque hace las cosas que para el ser humano no hay comprensión, son locas. Porque precisamente cuando la mujer pierde la costumbre, cuando ya el pobre Abraham tenía 100 años y era todo viejito, todo cuchito,
¿Qué podía hacer ahí? Nada. Físicamente estaba muerto y la mujer también, 90 añitos. Perdió la costumbre, pero viene Dios en su promesa, les da ahí ese brío, esa fuerza, esa energía, ese cuerpo se despierta. Y qué milagro tan extraordinario. Es que Dios hace unas locuras, alabado sea. Por las locuras de Dios, alabado sea el Señor. Y les da ese vigor y se siente esa energía sexual que invade sus cuerpos. Y tienen un hijo en su vejez, el hijo de la promesa. Son locuras, ¿verdad? Las locuras de Dios. Alabado sea el Señor por sus locuras. Dice la Biblia, tu deseo será para tu marido después de la caída. La mujer indicaba que la armonía que había en el Edén se rompió y por lo tanto la mujer se iba a enseñorear del marido. Hay mujeres que se enseñorean. El machismo también es aterrador. Es que esto es una descomposición social que no hay de dónde escoger. El hombre, un bravucón ahí, que quiere doblegar a la mujer con palmadas, con gritos y hasta sexualmente quiere someterla. Y la mujer que ya descubrió sus atributos, entonces ahora muestra y hace y le dice no le doy y lo humilla y bueno, eso es el pecado se rompió. Y después nacería el deseo de controlar al marido. Por eso el Señor le dijo que el deseo será para tu marido. Porque después de la caída, el Señor ya sabía que la mujer se iba a enseñorear del marido. La expresión, Él se enseñoreará de ti, lo que significa que Él gobernará sobre la mujer y de esa manera Dios establece al esposo como siervo y cabeza de la familia. Asigna al esposo la responsabilidad de guiar la relación matrimonial. Eso es muy importante. En Efesios 5, 22 y 23, miren lo que nos dice la lectura. Nos enseña lo siguiente. Vamos a tomarlo. Voy a tomar la versión de la religión católica, de la Biblia católica, para leerles lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice lo siguiente. Esposas, estén sujetas a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es también el Salvador de la iglesia, el cual es su cuerpo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las esposas deben de estar todas sujetas a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Qué mandamiento, ¿no? Lindo. A la mujer hay que amarla, pero nosotros los hombres le amamos en los huesos hasta completamente quebrarlos. Qué amor, ¿no? Y la mujer también se volvió machista, ahora fuma, eso se la pasa con un cigarrillo prendido a los labios, echando humo por la nariz, parecen dragones. Lástima, ¿no? Porque me acuerdo que cuando yo era pequeño, las mujeres fumaban, claro que ellas también fumaban, pero eran más recataditas. No, yo no fumo por ahí, no, yo no quiero que me... Ay, no, qué vergüenza. Ahora no, ahora salen. Vi que la ley está legislando ahora, no, que hay que respetar los sexos y que hay que instruir bien a nuestros hijos. Mamá y papá, ¿por qué se besa a la mujer? No, porque hay que respetarlos, hijito. ¿Por qué mujer con mujer, por qué se besa? Porque es que hay que respetarlos. Ay, el hombre con hombre, ¿por qué se besa? Porque hay que respetarlos también, hijito. No, qué enseñanza tan extraordinaria.
Se invirtieron los valores porque el pecado sobre la tierra se multiplicó y los valores morales quedaron completamente prostituidos y hicieron de esto ceniza, lo volvieron estiércol y ya no vale la pena porque ya la ley legisla que todo nos es permitido: robar, matar, hacer los ejercicios sexuales hombre con hombre, mujer con mujer. El extravío está completamente dado. ¡Qué pecado, Dios mío! El papá se acuesta con la hija. El hermano se acuesta con el hermano. Ya no hay respeto. Se perdió el valor. Primo se acuesta con la prima. Ya no hay nada. Qué triste. Y después preguntan, ¿por qué hay tanto pecado? ¿Por qué se muere la gente? Escandaloso. Dice en las estadísticas que en Colombia una persona se muere por causa del COVID cada 17 minutos. Cada 17 minutos se muere una persona por el COVID. No será por causa de que andamos bien. Andamos más torcidos que una cabulla entre el bolsillo. Y todavía estas predicaciones no nos gustan, pero van a las iglesias a ver si consiguen mujeres, a ver si consiguen maridos, a ver si consiguen casas y consiguen carros, pero no consiguen la esclavitud, romperla del pecado, para que la muerte del Señor Jesucristo se haga real en nuestras vidas. Dice Génesis 3:17, el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ay, el hombre dice un dicho, tome para que chupe. Esto quiere decir, tome para que lleve. Tome también porque usted también es otro irresponsable. Tanto la mujer como el hombre son un par de irresponsables. Y esas son las consecuencias. Tome el hombre también. Y aquí no se trata de machismo, aquí nosotros también los hombres hemos sido raza caída y por lo tanto el pecado también nos alcanza a nosotros. Pedid. El peor error fue escuchar a su mujer y obedecerla antes de obedecer a Dios y escuchar a Dios, porque a Dios le dio la norma, Dios les habló, Dios les dijo que eso no lo debían de hacer y no lo escucharon. Oírlo teniendo en cuenta el mandamiento como tenía la máxima responsabilidad, él también se hizo culpable. El hombre se hizo culpable. Su condena es más amplia y comprensiva. Con dolor comerás de ella. Con esta sentencia destaca el rol fundamental del hombre como trabajador y proveedor de la familia. Cuando el hombre trabaja, es cuando se presenta el problema porque se llena de dificultades y decepciones. Me acuerdo tanto que yo nací en un hogar muy humilde y mi padre era de pocos recursos. Él era zapatero. Me acuerdo tanto que por tradición en Latinoamérica se acostumbra a celebrar la Navidad. Yo era muy pequeño y mi papá, por allá en el taller donde él trabajaba, no le dieron el sustento, no le dieron su platita. Por tradición, se acostumbraba que para el 24 la gente estrenaba. La gente tenía la oportunidad de todos tener su vestidito, su dotación de zapatos, su dotación de vestiditos de mujer o pantaloncitos y camisitas para los niños y alguna pólvora, porque en esa época la pólvora no era prohibida y la pólvora era como el regalo más apetecible que se daba para esa época, se ofrecía para los hijos, la familia, y desde luego que él llegó muy triste porque no le dieron la platica y quedó sin un centavo. Y llegó dificultades y nosotros pasamos esa fecha sin nada y por ahí viviendo de la mendicidad
viviendo de la buena voluntad de la gente. Le dieron comiditas y pasaron por ahí platitos y cositas que la gente compartía. Pero nosotros de lo propio, del trabajo, no pudimos recibir nada. Entonces se cumple lo que estamos hablando, que cuando el hombre trabaja está lleno de dificultades y también de decepciones. Esa fue una decepción muy grande, yo también la viví. Yo no comprendía bien lo que a él le pasaba, pero como yo era participante de la familia, desde luego, lo que también nosotros tomamos en cuenta es cómo podríamos nosotros valorar y saber lo que realmente nosotros podríamos recibir por causa del hombre, como también hay hogares que cuando no se tiene trabajo, que cuando no se consigue en esta pandemia, se cumple. Las familias cuando pierden el empleo y están con la dificultad, entonces recordamos que esto es una necesidad de recibir el dinero, de recibir lo que necesitamos para poder abastecer las necesidades. Encontramos que esa maldición nos alcanza, porque siendo el hombre cabeza, claro que hay hombres que también son un poco de irresponsables, que no traen lo suficiente a la casa no porque no ganen, sino porque lo gastan en vicios. Hay gente que es muy alcohólica, se detienen con los amigotes y gastan los hijos irresponsablemente y bueno, tienen mucho que ver con esa dificultad de caer en la tentación, de perder lo que realmente nosotros recibimos de bendición por nuestro trabajo. Y verdad que se cumple lo que está escrito, que lleno de dificultades y de excepciones, porque verdad que esto trae consigo el castigo y la maldición que desde el principio el Señor nos permitió llevar. Esto es una enseñanza que para nosotros debe de ser de mucha reflexión, debe de ser para nosotros de muchísimo cuidado, porque las consecuencias del pecado nos está trayendo para nosotros. Y es muy importante recordar lo siguiente. Bien, la obediencia es el cumplimiento de lo que se manda. Por ejemplo, en el libro de Josué, en el capítulo 11, vamos a tomarlo, le digo que estoy leyéndolo, y versículos del 15 al 17, voy a compartirles esta preciosa obra para darnos una idea de lo que significa la obediencia, capítulo 11, versículos del 15 al 17. Dice de la siguiente manera. Dice que ahí él cumplía las órdenes de Moisés. Por eso la obediencia es el cumplimiento de lo que se manda. El Señor le había dado sus órdenes a Moisés, y Moisés se las dio a Josué, quien lo cumplió en todo, sin pasar por alto ninguna de ellas. Josué conquistó toda aquella región, es decir, la región montañosa, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, la llanura y el valle de Jordán, y todas las montañas y los llanos de Israel. Desde entonces, Alac, que se levanta hasta Seir, hasta Baal-Gad, que está en los llanos del Líbano, al pie del monte Hermón, Josué capturó y mató a todos los reyes de la región. Mire que hay una trascendencia en la obediencia. Moisés le dio la orden a Josué. Josué la cumplió a cabalidad y se señaló. Nosotros acostumbramos a ser muy rebeldes. El pecado nos lleva, nada nos gusta. Hay días que nos comemos a la gente con nuestra mirada, con nuestros actos, contestamos mal y después nos quejamos que somos incomprendidos, que por qué nos decepcionan, que por qué nos desechan, que por qué no nos dejan y todo lo demás. Entonces, es porque, verdad, el pecado que mora en nosotros nos lleva a hacer cosas que no debemos, pero hay que reflexionar sobre eso y mejorar, porque tenemos la condición por la reivindicación que el Señor Jesucristo nos ofreció al llevar el pecado a la cruz y clavarlo. Nosotros también tenemos que clavar el pecado y reivindicarnos ante la presencia de Dios. Josué
obedeció minuciosamente las instrucciones dadas en su mandamiento por Dios a través de Moisés. Este mandato de obediencia se habla frecuentemente en el libro de Josué, porque la obediencia es el fundamento en el aspecto de la vida de todos los creyentes puedan controlar. Si el creyente puede controlar, no podemos controlar lo que hacen o piensan las demás personas o en la manera que en ella nos tratan. Pero lo que sí podemos controlar es la decisión de obedecer. Nosotros no le podemos decir a una persona, mira, no hagas esto, no hagas lo otro, porque nosotros no somos dueños de los pensamientos y tenemos que respetar el libre albedrío. La Biblia dice, todo nos es lícito hacer, mas no todo nos conviene. Esta es una realidad de la vida. Todo lo que nosotros tenemos licitud para realizarlo. Tenemos realización real para hacerlo. Tenemos coherencia en lo que nosotros hacemos. Pero si lo hacemos mal, eso trasciende. Eso nos obliga. Eso nos permite traer, porque necesitamos tomar en cuenta. Lo más importante es recordar lo que nos habla la Biblia y tomar en cuenta lo que nos dice el libro de los Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Mire lo que nos habla para recordarlo y tenerlo muy claro. Dice la Biblia en la versión católica, nos dice lo siguiente: yo soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Oiga, interesante, ¿no? Sí, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine, porque eso tiene una ley. Y la ley castiga al desobediente porque la ley señala el pecado, pero no tiene autoridad para condonarlo. La ley solamente tiene autoridad para señalarlo, pero no puede condonarlo. Entonces, todo nos es lícito. Todo dice, soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Porque de todo daremos cuenta a Dios, sea bueno o sea malo. Esa es la norma, esa es la regla de la vida. Lo que el Señor nos dice, lo que sí podemos controlar es la decisión de obedecer. Lo que sí podemos decir es que tengo el deseo fuerte en mi interior de obedecer la palabra porque por la fe quiero ser salvo, quiero aprovechar la dádiva que me ofrece el Señor Jesucristo cuando fue a la cruz y murió por mí. Por lo tanto, yo puedo recibir esa dádiva porque me comprometo y quiero obedecer. Eso lo puedo hacer. Obedecer sí me puedo comprometer. Sea lo que sea, enfrente nuevos retos. La Biblia es un manual de comportamiento que contiene instrucciones que podemos decidir pasar por alto el seguir o proponernos a continuar en obediencia, alcanzarlo. Porque la Biblia nos da la licitud para hacer lo que conviene y lo que no conviene. Pero la Biblia también señala, puntualiza, que nosotros tenemos responsabilidad delante de Dios y de los hombres de cumplir las normas de la ley establecidas. Porque primeramente asegura la entrada en el reino de Dios. Nos asegura la entrada al reino de Dios. Nos dice en el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 21. En el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 21, nos dice lo siguiente: no todos los que me dicen Señor entrarán en el reino de Dios,
sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Asegura la entrada al reino de Dios. Pero escucha bien, Mateo 7:21. No todos los que me dicen Señor entrarán en el reino de Dios, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Entendamos. Hay gente que dice, no, yo amo mucho a mi Dios. Se acomodan en una iglesia y agachan la cabeza y comienzan a llorar y dicen, oh, qué persona tan piadosa. Pero salen a la calle y se olvidan que tienen una serie de normas que ya tienen grabadas en su pensamiento por causa de la palabra de Dios, porque dijo el Espíritu Santo que esto ya quedaría completamente grabado en el ser humano. Pero sin embargo, la cauterización de la mente por causa del pecado, se rompen las barreras y comenzamos a cometer pecado, y el hecho de nosotros estar en una iglesia no nos hace salvos, sino únicamente la obediencia. Aquel que hace la voluntad de mi Padre Celestial es el que entra y puede, ¿verdad?, disfrutar de la gloria majestuosa, de la honra y maravillosa del Cristo viviente, el que honra y vive por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Es el deber imperativo de la vida. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29, nos dice lo siguiente. Pedro y los demás apóstoles contestaron, nuestro deber, obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Oh, qué mandamiento! Definitivamente, ahí sí, el Señor nos partió en dos. Si vamos a obedecer a los hombres, a lo que ellos nos comprometen, lo que ellos quieren que nosotros hagamos, que está fuera de las normas de ley, cometemos un grave error. Estamos invalidando la norma de la ley y estamos en pecado y estamos excluidos de la gloria de Dios, porque cuando habló directamente Pedro, lo primero que consagró como norma de ley el Señor a través de la boca, a través del Santo Espíritu, es nuestro deber es obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios en primer lugar. Es nuestro deber, es un deber imperativo de la vida. Esto no hay exclusión de ninguna índole y por encima de cualquier circunstancia, así sea nuestro padre, sea nuestra madre, sean nuestros negocios, sean nuestras casas, sean nuestros hijos, por encima hay que obedecer a Dios. Esto es imperativo. Esto no es una posibilidad, es un deber, es una obligación, es un imperativo. Y se tiene que requerir de todo corazón. En el libro de Deuteronomio 26:16 nos dice lo siguiente, que debemos de hacerlo con un corazón. 26:16. Vamos a tomar la Biblia y vamos a leerlo para recordar lo que nos dice y ponerlo por obra, porque el Señor tu Dios te manda hoy que pongas en práctica esta ley y estos mandamientos. Cúmplelos de todo corazón, con toda tu alma. Oiga, qué mandamiento. Nos dejó manos abajo y nos dice, cúmplelo y tendrán vida eterna. Estarán conmigo, gozando en el paraíso. El Señor tu Dios te manda hoy que pongas en práctica estas leyes y estos mandamientos. Cúmplelos de todo corazón, con toda tu alma. Definitivamente, de todo corazón requerido. No hay excusa. El mandamiento implícito es poner en práctica las leyes, los mandamientos y cumplirlos de todo corazón. Hacerlo por amor. No es por si se puede, no es por si se alcanza, no es por si se logra. Hay que hacerlo. Bendiciones de una vida eterna. Bendiciones de una vida eterna, desde luego. Vamos a tomar el libro de San Juan. El libro de San Juan lo vamos a tomar en el capítulo 10, versículo 28. Capítulo 10,
versículo 28. Vamos a tomarlo y recordarlo para tenerlo presente. Dice la Biblia lo siguiente: yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie me los quitará. Oiga, miren lo siguiente: yo les doy vida eterna. Oiga, la muerte de Jesucristo es algo tan importante en la vida del creyente que debemos valorarlo, amarlo. El Señor Jesucristo nos da vida eterna. ¡Qué hermosa obra de amor! ¡Qué obra tan maravillosa de amor que Dios tiene para sus hijos! Darnos vida eterna. Yo les doy vida eterna. Entre los cielos y la tierra no hay ni uno que nos ofrezca lo que nos ofrece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vida eterna. Es una dádiva, es un regalo, es una misericordia, es el reflejo verdadero de la trascendente obra amorosa de Dios a toda su creación. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie me las quitará. Es decir, Él tiene una omnipotencia, que lo que Él concede, lo que Él da, solamente le pertenece a Él y nadie la quita. Nadie la puede rapar, nadie la puede hurtar, nadie la puede sacar. Eso le pertenece a Él y Él la entrega y nadie la quitará. Eso es una dádiva que solamente nosotros la recibimos con la vida eterna y que esto es un regalo que debemos amarlo. Querida audiencia, es muy bueno que en este momento reflexionemos. Atraviesa el mundo entero una dificultad muy grande. Se hablan de muertos. Los países toman los recursos que humanamente tienen y de acuerdo a la sabiduría de este mundo, ellos toman los correctivos. A nivel del mundo, las estrategias gubernamentales imperan en los países para tratar de contrarrestar esta pandemia que le ha costado muchos millones de muertos y le seguirán costando al mundo, entre ellos nosotros, porque estamos expuestos. Aquí no vamos a cometer errores. Aquí no vamos a tener una falsa fe desafiando a Dios, diciendo, no, es que yo soy un hijo de Dios y yo voy a hacer lo que a mí se me da la gana porque Dios a mí me cubre. No, Dios nos cubre únicamente cuando obedecemos, no cuando hacemos las cosas locamente. Cuando Dios nos da a nosotros una posibilidad, es para que hoy, después de estar nosotros recluidos en una casa con nuestra familia, aprovechemos, sentémonos, hablemos y digámonos unos a los otros cuánto debemos de perdonarnos, cuánto debemos de apoyarnos, porque delante de nuestro hogar y de la familia se ha derribado todo, ha caído todo, ha desmejorado todo, ha tenido la oportunidad de ver cómo se cae nuestra familia y nosotros no hemos tomado ni un solo correctivo, no hemos tomado en cuenta nuestros errores, no hemos tomado en cuenta el alejamiento de Dios. ¿Cuántas veces oramos? ¿Cuántas veces ayunamos? ¿Cuántas veces buscamos obedecer? ¿Cuántas veces nosotros nos inclinamos reconociendo nuestros errores, aceptando nuestros pecados, haciendo delante de Dios actos de contrición sinceros? Es el momento de reflexión profunda, querida audiencia. Recordemos que el principio que nos movió es: dejar de obedecer es fácil, pero obedecer es indispensable.
ahora comencemos a reestructurar nuestro hogar, comencemos a reestructurar nuestra familia, reestructuremos nuestra vida social, reestructuremos nuestro ambiente que está en nuestro entorno a través de la palabra de Dios, perdonando a nuestros enemigos, perdonando las ofensas, reivindicándonos ante Dios, dejándonos humillar para que este capricho de la vida de ensoberbecernos por los pequeños detalles y dejar que esto se manifieste de tal manera que nosotros lo dejamos como algo muy natural, contrarrestarlo con la humildad para que Dios pueda ser glorificado. Que tomemos en cuenta que Dios nos está dando una oportunidad de vida, que Dios nos está ofreciendo esa muerte sacrificial para llevarnos a la eternidad y lograr ser bendecidos con la maravillosa salvación que no podemos despreciar. Quiero invitarlos a ustedes, a los que bien tengan, contribuir con la obra maravillosa que tenemos una cuenta de ahorros en Scotiabank Colpatria, que es la 730-207-6116, y los que sientan apoyar la obra, es necesario que ustedes que lo sienten lo hagan para participar, para ampliar nuestro radio de acción, para ampliar la evangelización, para lograr el cometido. Hazlo, que el Señor te recompensará. El número de la cuenta es 730-2076-116. Scotiabank Colpatria, cuenta de ahorros. La Iglesia Trina le avisa a toda la audiencia a nivel internacional que no tiene ni misioneros, evangelistas, pastores, profetas en ninguna parte del mundo, que la Iglesia Cristiana Trina, Cristo es, su nombre es Iglesia Cristiana Trina, Cristo es. Solo vamos con las ondas hercianas a los lugares donde ustedes están para bendecirlos. Decirles que muchas gracias por la sintonía, que nosotros le estamos agradecidos a nuestro amado el Señor por la misericordia y por el amor que nos ofrece a través de la cruz, y que como familia en Cristo les mando un abrazo, un saludo muy fraternal de su pastor y amigo Laurentino López Aldana, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya nos despedimos en esta tarde. Muchas gracias por la sintonía. En nuestras redes sociales estamos en Facebook y en Twitter como Encamíname Radio y @EncamínameR. Hasta una próxima emisión, si así el Señor lo permite. Bendiciones para todos. Encamíname Radio. Encamíname Radio. Transmitiendo para todo el mundo.